Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al espacio cultural Más que Cultura, del magazine El Lavadero. Gracias a todo el equipo que hace que este magazine avance cada día más. Y como no, especialmente estoy agradecida a nuestro compañero Valle por darnos paso, como siempre. Bien, sigo en mi línea cultural, literaria, y aquí tengo un invitado muy especial porque viene muy de lejos, viene desde Madrid, aunque es un británico, de origen británico, y viene aquí a presentarnos su libro que cuenta una historia, la historia de una familia, el libro que se llama En la Casablanca colonial, donde nuestro autor nos cuenta la historia de una familia británica atípica que emigró a la ciudad económica de Marruecos, Casablanca, y nos va a contar aquí su historia de la vivencia que han tenido tanto entre ellos los ingleses como entre españoles y más nacionalidades que en aquellos tiempos tenían que emigrar por razones que va a contarnos él. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Roberto Novella, como él me ha dicho que lo pronuncie, Novella, porque de origen italiano también. Bienvenido, Roberto. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a ti por querer estar aquí con nosotros. Habíamos acordado esta cita ya hace más de un año. Y estoy encantado de estar aquí. Bueno, espero que estés bien a pesar de este resfriado que tenemos los dos. Sí, espero soportar. No. Cuéntanos. Ya empiezo a toser, sí. No pasa nada, ahí tienes agüita, puedes beber cuando tú quieras. Bueno, he dicho, eres británico, has nacido en Casablanca, estudiaste ahí hasta el año 62. Eso es, sí. Y luego emprendes tus estudios en Londres y consigues tus diplomas en varios campos, como es el campo también del marketing, el hotel administrativo, técnica hostelera, y año más tarde te titulas Arqueología. Sí. Cuéntanos cómo te ha dado tiempo a estudiar todas estas cosas. Pues mira, cuestión de interés, empecé con marketing, y lo cual no me gustaba nada. Y ya pues estuve pensando en las alternativas y estudié hostelería en Suiza, y una vez que terminé tuve un hotel propio. Y ¿En Suiza? ¿En Suiza? No, en Londres. Ah, en Londres. Y siempre me ha interesado la historia, así que decidí un día de hacer la carrera de arqueología, hice el doctorado, de lo cual no me arrepiento. Y es una parte de mi vida que me encanta. Tienes una amplia experiencia en el campo de arqueología, que tengo aquí tu currículum, luego hablamos de ello, pero vamos a centrarnos, hoy vamos a hablar de tu libro, bajo título En la Casablanca colonial. Antes de empezar a hablar del libro, dime cómo llega tu familia a Marruecos, en concreto a Casablanca, la capital económica. Pues mira, mi familia llegó en el año 1865, mis dos bisabuelos, paterno y materno. Ambos. Llegaron de Gibraltar, me imagino que llegaron por razones económicas, porque sabían que en Casablanca... Sí, por aquella fecha se pasaba, digamos, la crisis, hambre, la guerra. Sí, y me imagino que en Gibraltar ellos sabían que habían oportunidades en Marruecos. Me imagino que eran gente muy aventureras y se instalaron en Casablanca. Por eso, digamos, eran ingleses y guardamos la nacionalidad Sí, que también inglesa. hay que también decir que ellos sois ingleses, habéis emigrado desde Inglaterra a Gibraltar y no, luego ellos, ¿no? Desde Inglaterra no. ¿No? El origen de mi familia, bueno, ¿Genovés? Novella es italiano. Italiano. El segundo apellido de mi padre, Lepín, que es español, bueno, de la Peña se volvió Lepín, español, y mi madre Gautier, que es mi segundo nombre, mi segundo apellido. Carboni es italiano. Italiano. Así que no hay ninguna sangre inglesa. Una riqueza tienes. Luego de esto Pero mucha mezcla. Mucha mezcla muy buena, muy buena. Entonces ellos llegaron al reino alauita, llegaron a Casablanca, se instalan ahí. Se instala, Casablanca era una aldea, había muy pocas familias
europeas. Sí, eran ¿no? poquitas casas y Muy todas po- eran blancas, por eso viene Casablanca, Casablanca, ahí sí, viene el nombre de sí. Casablanca. Y tu familia se instala ahí y claro, hemos dicho el motivo, puede ser uno de los motivos que le empujó a ir a vivir ahí, Yo estoy seguro que temas motivos económicos por la época, claro. llegarían con cierto, digamos, poder económico, puesto que prosperaron económicamente muy rápidamente. Y lo que no sé si fueron con sus esposas o no, pero los hijos nacieron todos en Marruecos. Sé que nació, de hecho tú naciste también ahí. Yo Y nací y mis abuelos, algunos también nacieron, ¿no? Y mis tus tíos abuelos, tu abuelos. padre, claro. Ah, bueno, mi padre, pues descontado, sí, sí, sí. Mi padre, mi madre, De hecho, todo. si te acuerdas, hemos coincidido en el documental que sale, me parece, parte de tu familia o tú incluso. Salen unos El documental primos, Casablanca. salen unos primos míos, sí. Sí, sí, el documental de nuestro Sí, querido sí, Ergueta, que ahí donde nos cuenta también las vivencias de todas estas nacionalidades. Que, Cuenta otra sociedad de Casablanca. claro, otra distinta que Sí, vamos sí, a ver en este libro. distinta de las nuestras. Ya el título lo anuncia, Ya el en la título Casa dice, Blanca en la colonial. colonial, sí. Colonial. Que es lo que vivió mi familia, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el motivo que te hace a ti escribir este libro? En la Casa Blanca colonial. Pues mira, mi padre al morir me dejó unos apuntes sobre la familia, donde describe los personajes, cómo vivían, y llegó el momento donde quise, digamos, aprovechar esos apuntes y hacer algo, ¿no? Y le sacaste partido. Sacarle partido a esos apuntes. Tenías ahí una buena información, Ya tenía documento, la buena parte de ello, información, parto de ello. la ¿no? base, y aparte de eso, pues hablando con mis tías, mis primos, sobrinos, y cada uno me dio su punto de vista. Sí, y pero- he tratado de recrear el ambiente lo mejor que pude, ¿no? Porque bueno, en el siglo XIX yo no sabía cómo vivían, ¿no? Pero según lo que me contaron mis tías abuelas, creo que no me equivoco, que vivían en un ambiente siempre muy cerrado y muy familiar. Sí, entre ellos, Entre ellos, sí. los ingleses Los Digamos. ingleses, no, los ingleses de Gibraltar, de Gibraltar. porque los ingleses, digamos, de Inglaterra, era una sociedad distinta. Sí, que de eso te voy a preguntar más adelante, que lo hablamos luego. Bueno, hemos dicho antes que tantas generaciones, tus bisabuelos, Bisabuelos, abuelos, padres, que tienes una historia. mi generación, e incluso 5. mis primas han tenido hijos en Marruecos. ¿Alguna familia tuya sigue viviendo todavía ahí? No, Cercano. ya no, desde el año 2000 a 2002 ya se han marchado hace todos. poco, Sí, hace poco, que no hace que muy cuando Sí, que fue la colonización, digamos, ¿no? eso es, sí. Bueno, ¿y hasta cuánto habéis estado viviendo vosotros, lo que sois vosotros, directamente lo que aparece los protagonistas? Pues yo en los años, me marché a los 18 años, Sí, por el tema de estudio. es decir, en los años 62, 64 me marcharía a Londres, ¿no? Sí, tú fuiste por temas de estudio. Era una tradición en la familia de ir a estudiar a Inglaterra, de ir a la universidad a Inglaterra. Eso es una tradición, Eso- pues, no eso tenía que ir era a estudiar en otro lado. La tradición familiar, sí. Bueno, está bien, Y me está fui bien. a Inglaterra sin saber inglés. Sí, Bueno, porque- el inglés que aprendí en el colegio, ¿no? Fíjate, porque claro, tú estudiabas Casablanca es francés. Habéis Estudiaba estado en francés colegio y- francés. Y en casa se hablaba español. Mm. Así que siempre una mezcla de idiomas, ¿no? Fíjate, bien. Bueno, ¿y cómo consigues? Antes ha dicho que, claro, tu padre había dejado algunas cosas escritas, como diarios, digamos, Sí. ¿no? Pero esta información no te bastó solo para escribir el libro. Pues, Te documentaste en algo más, como es el caso de tu primo, el primo de tu padre. Sí. Creo que se llama... Baccio Garazzino, sí. Baccio, Giuseppe esto. Garazzino, sí. Que era un personaje, yo creo, el más El que más información... interesante de la familia, y lamento no haberlo conocido bien. Lo conocí de pequeño, pero no tenía contacto con él.
era un erudito, una persona que sabía mucho y se interesaba en muchos temas. ¿Y él qué es lo que te contaba? Porque para escribir el libro tuviste que sacarle a él más información a través de otro primo de tu padre. Esa información de Bacho Garacino la tenía mi padre. La tenía tu Bacho hace padre. tiempo que había fallecido. Sí, Era sí, información que tenía mi padre. sí. Correspondencia que habían... Estamos hablando de los años 1900, ¿no? Hoy, 1800. mi padre y su primo en 1950 se escribirían, porque cuando murió Bacho, ¿sí? 50, 60. Y Justo, todas esas cartas las he encontrado, ¿no? yo creo que justo cuando ya empezaron la mayoría de los que emigraron a Casablanca a regresar a su Pues mira, a su poco origen. a poco, eso lo menciona en el libro, poco a poco se marchaban los europeos. Porque ya se quedaron ahí los franceses que tomaron, ¿no? Cuando se volvió independiente, Claro, cuando volvió allá a Marruecos independiente, pues mira, muchos europeos, pues, la yo qué sé, nacionalidad desaparecieron. le tomaron miedo a la nueva situación, no sabían qué iba a ocurrir y finalmente no ocurrió nada y los que se quedaron... Pero el temor que tenía. temor, finalmente pues la vida siguió, todo el mundo con su trabajo y sin problemas, ¿no? Siempre tenemos este miedo a que cuando hay un cambio, no el miedo- afectará, no nos afectará. El miedo al cambio y al futuro. Sí, Pero ¿no? bueno, nosotros, mis padres ya eran mayores, bueno, siguió, pues no sé, y ellos pertenecían a Marruecos, les costaba mucho marcharse. Sí, se le costó mucho. Y yo En creo el que- documental te vuelvo a decir, aunque tiene otra vista el documental, pero tiene que ver con la salida de los inmigrantes. De los inmigrantes, sí. Ajá, Sí, Fue, sí. fue una situación difícil para Pues ellos, amarga, digamos, finalmente porque querían seguir ahí, porque vivían como reyes, decían. Vivieron como reyes hasta la independencia, incluso un poco El miedo que les quitó. el miedo. Por cierto, mi libro está Uy. dividido en 3 partes. Sí, La llegada de los bisabuelos, sí, después la vida en el siglo final del XIX, principio del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, el tercer capítulo son mis recuerdos personales. yo Sobre todo, ¿no? lo que me documenté en tu libro, 2 ramas gibraltareñas de tu familia pasaron casi un siglo en Casablanca, casi. Pues algunos más de un siglo, porque los últimos en marcharse fueron mis 2 tías, hermanas de mi madre, que se marcharon a los 90 años, en el año 2000-2002. Sí, que recientemente. Así que figúrate Sí, son más, cuánto más. tiempo se quedaron. Más de un siglo, Y más, qué para barbaridad. mostrarte digamos, la continuidad y la tradición, mis tías nacieron en esa casa y se pasaron toda la vida en esa casa. Se sienten más que son más de ahí que No, yo. Son, yo más personalmente, mi años. tierra es Marruecos. No, desgraciadamente no es mi cultura, pero es mi tierra, ¿no? Claro, hombre, el hecho de que uno dice siento que soy de aquí o de allá, Sí. no quiere decir que comparte todo con que comparto todo. Exacto, me ocurre a mí, le ocurre a todo el Lo mundo. dice el título colonial, es decir, que vivíamos en un círculo muy cerrado. Un pequeño poblado, Sí, digamos, un un poblado donde cerrado. la sociedad marroquí era ajena, la sociedad todo inglesa, judía, todo lo que fuese fuera de la familia era raro. Vosotros lo veíais raro. Nosotros no, pero la familia sí. Sí, ¿no? El resto sí. ¿Qué es lo que más recuerdas tú? Porque aunque has vivido hasta los 18 años, pero ¿qué recuerdas tú de aquellas vivencias ahí en Casablanca? ¿Qué recuerdo? Pues difícil de decirlo ahora. Pues la tradición, que todo se repetía, digamos, año tras año. ¿Pero las tradiciones tuyas No, o la que adaptaste a...? impuesta por la familia. Los tetos de la semana, los almuerzos al día fijo con la familia,
las fiestas de Navidad siempre iguales, el fin de año. O Y sea todo, que no perdieron sus tradiciones a no, pesar no, de... las tradiciones, y teníamos una mezcla de tradiciones, pues española, había mucha influencia española, inglesa. Fíjate que hablando de españoles, que yo siempre he pensado que al ser Marruecos estuvo colonizado por los franceses, Sí. pensaba que la primera población extranjera que residía y que ocupaba Marruecos, la extranjera estoy hablando, eran franceses. Sí. Pues no, eran españoles. No, al contrario, eran Eran los españoles, españoles y luego los muchos franceses. italianos, y los franceses llegaron, bueno, algunas familias francesas como los Furieux se instalaron en los años 1860, pero la mayoría llegaron más tarde, Sí, sí, sí. después, un poco antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Seguimos hablando de la nacionalidad y como hemos dicho que la mayoría, eso me consta a mí, huyeron de su origen, de Sí. Europa, de sus países, como el caso de España, Italia, Francia, huyeron por el hambre, por la guerra, y tuvieron que salir huyendo de sus países y fueron allá a Marruecos. Y entre ellos, como hemos dicho, había muchísimas nacionalidades. ¿Cómo vivíais entre vosotros? Porque en tu libro, en un capítulo, me ha llamado mucho la atención, por Sí. ejemplo, vosotros, los gibraltareños, tenías más un especial cariño, Sí. apego, digamos, con los españoles que con el resto de la... Hasta compartíais con ellos la Iglesia católica. Pues yo creo que es una cuestión de idioma, porque en Gibraltar en esa época se hablaba mucho español y había mucha influencia española. Así que se llevaba mejor con la colonia española que con la francesa. Ingleses, digamos, británicos había muy poco. Los Me llamó a mí cónsules, muchísimo la atención porque digo, había de todo, hasta incluso los ingleses, pero la pequeña población vuestra de gibraltareños estabais más pegados con los españoles que con con los el resto. españoles, sí. Y Pero con- incluso en ese sentido estaba muy, digamos, cerca de los españoles, pero mi familia vivía entre ellos. Pero a ti te comentan, bueno, te documentas en esto escrito que deja tu padre, aparece el porqué. Aparece el por qué estáis con los españoles, incluso digo, compartíais una iglesia católica, los Sí, domingos que ibais sí. todos con total libertad a la iglesia vuestra. ¿Por qué? Porque yo creo que culturalmente eh, tenían las mismas bases de convivencia, pues mira, la religión española, pero sobre todo el idioma común. El idioma y El la idioma cercanía común, que estabais aquí. a la cercanía, y que también dentro de la sociedad gibraltareña hay muchos gibraltareños que se casaron con españolas. A ti que había mucha mezcla, ¿no? Sí, que hubo matrimonio mixto también. Mixtos. ¿Viajaste a todos los lugares que mencionas en el libro para poder... En qué sentido? a los lugares que aparecen en tu libro? ¿Tuviste la oportunidad de visitarlo o ya desde que saliste a los 18 años no has vuelto a...? Regresé hasta el año 2000, regresaba por lo menos una vez por año para ver a mis tías que Pero quedaban ya ahí, aquello ¿no? ya lo encontraste Y totalmente... desde entonces he regresado una vez, pero tampoco quiero vivir de nostalgia. Tienes muchos recuerdos tú ahí, ¿no? Pues toda mi infancia, y son recuerdos positivos, pero bueno, la vida sigue Y tu colegio sigue estando ahí, y el creo liceo que también. sigue estando Sí, ahí. sigue. Más moderno, pero sí Más sigue. moderno, Pero ya sigue. no es Les Frères de Foucault, No, les frères de pero Foucault no, ya han desaparecido, sí, ya tiene pero otro nombre. bueno, el colegio sigue ahí, sí. Sigue y es de lujo, Sí, sí. que es para gente... Y el Lycée Lyoté también, me imagino que sigue. Sí, pero le cambiaron el nombre, el liceo, Sí, sí. ahora ya no es Lyoté, sí. Vamos a hablar también en otro capítulo que aparece en tu... Explícame, patriotismo. ¿Lo qué? El patriotismo. El hecho que la saga que transcurre en la ciudad inventada Sí.
por los occidentales, porque en aquel momento, como tú habías dicho, Casablanca era una cosa pequeñita. Pero lo que yo te iba a decir, el hecho que la saga que transcurre en la ciudad inventada por los occidentales en pleno auge del colonialismo, yo sé que esto te suena un poco a ti, y que a mediados del siglo XIX atrajo a multitud de comerciantes de toda Europa, entre ellos vosotros, los gibraltareños, que son los protagonistas de esta historia, de las memorias de este libro, ¿no? También se encontraban italianos. Había italianos, había portugueses, 2 o 3 familias francesas, no más, ¿no? Y gente de los andaluces, como bien hemos dicho más hasta bien ahora. de los españoles, más bien de Andalucía. De Andalucía, los españoles de Andalucía, de ahí viene el hecho de del sur de España, sí. Bueno, de este cóctel, imagino que ha salido más de una mezcla, como tú bien has dicho, ¿no? Ese cóctel no te creas, al principio se casaban mucho entre ellos, ¿eh? Pero hay que reconocer que tú mismo reconoces que erais una pequeña familia, una grande familia, un pequeño poblado cerrado. Bastante cerrado. No, hubo, digamos, miembros de nuestra familia que se casaron con españoles, ¿no? Otros con franceses. Sí, pero más tarde. Más tarde y siempre de familias, entre comillas, conocidas. Conocidas, que a lo desconocido como le teníais como pues era otro miedo. Otro mundo distinto. No ¿Pero miedo, por qué? pero eran seres que vivían de una manera distinta. Distinta, pero ¿a qué te refieres? ¿A su cultura? Que su cultura, sus distracciones, que no tenían quizás el mismo concepto familiar que nosotros teníamos. ¿Me suena eso a que sois más estrictos para elegir? Es una familia muy tradicional, pero yo creo que... Ya lo he dicho yo como la he presentado, atípica. Atípica, pero yo creo que tenían cierto sentido de... eran bastante... tenían tolerancia para ciertas personas y cierta educación, ciertas situaciones, pero siempre dentro de la familia. Costaba seleccionar. Costaba seleccionar. Se aceptaba situaciones, digamos, inconvencionales dentro de la familia, pero fuera no. Fuera ya eran gente que no... Tenía que ser entre... amorales o... Volvemos a decir que entre el círculo vuestro. Sí, Tenía que ser en vuestro círculo. Se llega también a hablar de la identificación de ustedes mismos, de los protagonistas. ¿Se llegó a identificar con alguna parte o integrarse? A la sociedad marroquí nunca. Es una sociedad que nos rodeaba, pero nunca hubo ninguna integración. En la generación de mis abuelos y bisabuelos sí que tenían amistades marroquí, pero yo creo que era más bien contactos comerciales. Exacto, por lo que dije yo, en aquella época era la mayoría por comerciales. Porque cuando fueron mis bisabuelos a Marruecos, me imagino que tenían ya contactos con familias marroquí, siempre familias, como que se se dice, dedicaba a los... bien, no me gusta la palabra bien, y pudientes, ¿no? vuelvo a decir y que ellos, sois muy selectivos. Y ellos, incluso mi padre, la generación de mi padre, los hombres, hablaban muy bien marroquí. Después se perdió. Y las mujeres no, desde luego no hablaban marroquí. Que porque no tenían contactos con... Sí, porque en aquella época eran los hombres que salían a trabajar y se encontraban con los comerciantes, y trataban... las mujeres pues estaban en su casa. Bueno, no es cierto, una de mis tías abuelas hablaba español y marroquí, era bilingüe. Y el inglés fatal y el francés nada. El francés nada, o sea que lo suyo. Sí. Y yo que me quedé con esto de compartir, quiero que me lo cuentas más y con más profundidad. Eso de compartir la parroquia solo con los gibraltareños, con los españoles. Sí, pues... Porque la iglesia era para todo. No, porque había la mayoría de las iglesias eran iglesias francesas, sobre todo después de la independencia, católicas.
Y había una iglesia anglicana también, pero eso para los ingleses. Y nosotros como compartíamos el Español. idioma y la tradición mucho española, pues íbamos desde siempre, ha sido la iglesia española, que hubieron 3 en Casablanca. La iglesia del Salvador y la última fue la iglesia de San Buenaventura, que todavía existe. Siguen. Que todavía sigue. Bueno, hay más, no solo 3, ahora hay más actualmente, hay Bueno, más. En hay Casablanca por lo varias, menos 6 o 7, sí, católica, y sí, luego hay varias iglesias, pero porque aquello ha crecido. todos los acontecimientos familiares, bautismo, confirmaciones, bodas, entierros, todos en la iglesia española. Fíjate, llama mucho la atención, Las ¿verdad? otras iglesias eran para los franceses. Aunque erais vosotros siempre el modo bridge, ¿no? Sí, pero yo creo que los amigos españoles de mis padres los consideraban españoles. ¿Qué más podemos encontrar en el libro en la Casablanca colonial? ¿Qué es lo que nos cuenta más? Pues mira, por ejemplo, te puedo decir que, bueno, al principio la influencia española, pero a partir del protectorado ya se impuso cada vez más el idioma francés. Y en casa hablaban, los colegios, incluso la generación de mi madre, fueron a colegios franceses. ¿Se vieron obligados? ¿Cómo? ¿Se vieron obligados a ir a No, porque colegios españoles, por un momento dado, yo creo que no habían. Durante el Sí, había, protectorado, lo que no sé yo. llegar al instituto español se instaló más tarde, creo ya en los años, no sé, 60 o 70 o 80. A los 50 por ahí Pero ya había. cuando yo iba al colegio en Casablanca y mis tías eran colegios franceses. Sí, porque hombre, es un país que se habla francés, árabe, pues la mayoría Sí, que... eran franceses. La Sí. mayoría de todas las nacionalidades Sí. pues se tiraban al francés. Eran los liceos franceses como el Lycée Lyoté y los colegios religiosos, les Sœurs de Jeanne d'Arc y ¿Sigue les existiendo? Frères ¿Les Sœurs de Jeanne Foucault. d'Arc sigue existiendo? También les Sœurs de Jeanne d'Arc, toda mi familia estudió, Pasó por ahí. y algunos incluso se casaron en la Es iglesia. religioso. Sí, sí. Les Sœurs, las hermanas... Sí, sí. ¿Y qué más nos habla Roberto, aparte de esta experiencia al comienzo de la llegada de todos de tus familiares, de otras nacionalidades? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Sí, pues mira, a mí lo que me sorprende es que los 2 primeros, mis bisabuelos que llegaron a Marruecos, a Casablanca, debían ser gente bastante valiente y emprendedores, Sin duda. porque se instalaron en un sitio que no conocían, Se fueron sin nada. fueron sin nada, en un contexto pues bastante peligroso, ¿no? Que no era muy seguro. Y sería gente que tenían personalidad, me imagino. Yo comparto eso, que siempre cuando uno deja su origen, Dejaron todo, y va sí. con una mano Sí, delante sí. y una detrás, ¿no? Como se dice, ¿no? Eso es, y Pero sí que han tenido éxito y la verdad que... supieron algunos prosperar, otros menos. Otros, por ejemplo, mi familia, de la parte de mi madre, los bisabuelos, digamos, económicamente se establecieron bien. De la parte de mi madre, siguieron, digamos, la misma ruta de negocios. Sí, que emprendieron Y el negocio. de la parte de mi padre se arruinaron. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué negocio hacían ahí tus familiares, tanto por parte de tu madre como Pues la mira, de tu empezaron con negocios de granos, bueno, de trigo, de carneros, de animales, ¿no? padre? Sí, sí. Ganadería. Ganadería. Y exportación hacia Gibraltar e Inglaterra, sobre todo. O sea que al tema de exportación. Exportación e importaban té de Inglaterra. Sí, que importación y exportación. Entonces. Exportación e importación. ¿Y cómo se llamaba aquella? Tenían una empresa, imagino. O sea, ¿te acuerdas cómo era? Pues Ya no existe. no, ya no. Ya yo he preguntado y ya me han dicho que ya no existe, no. Algunos, bueno, los dos fueron
todos cónsulos honorarios, por ejemplo, incluso de Brasil, de Italia, de Inglaterra. Todos tuvieron, como había pocos extranjeros, les ofrecían digamos, un puesto diplomático, ¿no? Sí, pero Pero eso más bien honorífico, ¿no? es lo que te voy a decir, Sí. eso fue Y honorífico. la generación de mis bisabuelos, comerciantes. Y después mis abuelos se lanzaron más en el inmobiliario. El tema mobiliario. Mobiliario cuando Casablanca empezó a prosperar, a desarrollarse, ¿no? Sí, a agrandarse, como Sí, digo yo, sí. ¿no? ¿Qué es lo que puedes impresionarnos de esta historia, de estas memorias que aparece aquí en tu libro? Lo que me Lo que más sorprende, tú crees que puede impresionar a los lectores. la continuidad de las actividades familiares, que en realidad todo era dentro de la familia y no cambiaron, ¿no? Al final, bueno, influencia, digamos, más francesas, pero siguió su ritmo de las reuniones Sí, familiares. eso, tradiciones. La raíz era la familia. Al principio no se agregaba, digamos, nadie ajeno y poco a poco se fueron Empezaron a agregando, mezclarse a con mezclarse, gente. pero casi siempre españoles. Mis tías tenían algunas amigas francesas, pero pocas, Y seleccionadas, seguro. excepcionadas. ¿Volverías a aquel lugar donde nacieron tus bisabuelos, donde estuvieron viviendo ahí, he dicho casi un siglo, pero tú me corriges y me has dicho que son más de un siglo? ¿Tú volverías a aquellos lugares ahora Eh, mismo? es que han desaparecido, ya es un mundo que no Bueno, aunque ha existe. desaparecido, A recrear el hay una ambiente, esencia ahí. a recrear el ambiente, no, esencia Difícil, no hay difícil de recrear. eh, todo está muerto ya, todo está muerto. Y si pienso, digamos, idealmente, de vivir en ese ambiente, tampoco me gustaría ahora. Que cuesta, Me costaría, porque ya yo todo creo que cambió, todo ahora me cambió. costaría adaptarme. Todo cambió, porque en los años Sí, 60, cuando tú viniste, sí, ya con sí, 60, el año 62, que eran 30 casas, como digo sí, yo, y sí. ahora que te pierdes, No, te y cuesta. habían, yo creo, muchas imposiciones familiares que todos aceptaban encantados, pero yo a este nivel de mi vida no me gustaría Cambiarlo. seguir en ese ambiente rutinario donde, bueno, todos se sentían muy protegidos, yo creo, en ese ambiente. ¿Qué le dirías a los lectores? ¿Qué le dirían los lectores? Pues no, que disfruten, que disfruten. Ahí tienes tu cámara, a ver qué le dirías tú a los lectores que optan o quieren Que tener este bueno, no libro sé, para... que disfruten del libro y que es una gota de agua dentro de la historia de Marruecos, ¿no? Las memorias La memoria de vividas. porque es como vivía una familia, bueno, familia pequeña del contexto general de Casablanca, ¿no? Que hicieron huella, dejaron Pero huella. dejaron huella y aún nosotros sentimos las huellas. Yo te he preguntado antes, es sentir huella, sentirte identificado con... Y me dijiste fuera de cámara, me dijiste que tú no sientes ninguna nacionalidad. Pues no solamente yo, pero yo creo que casi toda mi familia, los que han nacido en Marruecos, porque muchos primos emigraron a España o a Francia, ya ellos son franceses o ingleses o Se adaptaron. españoles. Los hijos ya distintos, pero mi generación y la anterior nunca se sintieron ni franceses, ni ingleses, ni españoles. Del mundo, ¿no? Siempre, Del mundo. nunca hemos tenido, digamos, identidad familiar, ¿no? Fíjate, muy raro en vosotros los ingleses, ¿no? Bueno, vamos a dejar de hablar de tu libro, tenemos poquito tiempo, pero yo quiero decir que quiero que me hables un poquitín, como arqueólogo, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué, perdón? ¿Qué proyectos tienes como arqueólogo? Pues
Ahora ninguno porque estoy jubilado. Está jubilado, pero sí ha tenido una trayectoria. Pero bueno, digamos, empecé a estudiar, ya tenía 40 años, cuando tenía el hotel. Me encantó mi carrera y yo creo que lo que me ha gustado más que he hecho. Y después del doctorado trabajé unos 15 años en México, ¿no? En México. Tuve mi proyecto arqueológico, lo cual, bueno, buenos resultados y he publicado, ¿no? Sí, ha estado en muchos países trabajando como... En esa época vivía en Londres, fui a la Universidad de Londres y en un momento dado ya me trasladé a Madrid, pero seguí con mis intereses arqueológicos y, digamos, organicé un proyecto en la costa de Cádiz. Muy bien, Roberto. Sí. Pues vamos terminando ya, que nos avisa que nos queda poquitos minutos. Pues mira, te lo agradezco Te muchísimo. deseo muchísima suerte Sí, sí. en la presentación que la vas a tener mañana Mañana, mismo, sí. que vienes de Madrid, que Eso la es, tienes sí. mañana mismo aquí en Málaga, Sí. de la mano de nuestro querido Sergio Barce, que le Sí, mandamos sí. un saludo desde aquí. Muchísima suerte Sí. y muchas gracias por Bueno, estar aquí. ¿Puedo Sí. agregar algo? Sí, por favor. Sí, mira, el prólogo lo escribe un amigo mío, Pedro Molina Temburi, que es un escritor que ha escrito varios Prólogos. libros de viajes y novelas, y le ha gustado mucho el libro, y termina diciendo que mi familia le recuerda a la familia Buen Día y 100 años de soledad. Fíjate. Lo cual me ha agradado muchísimo. Eso. Te ha gustado Me ha esta gustado, definición, ¿no? Y es posible que vivan en un contexto un poco surrealista, ¿no? Bueno, y para ver lo que dice tu amigo, el Sí. prólogo hay que comprar libro y leerlo. Eso es, sí, Hay que sí, comprar sí. libro y leerlo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues encantado de Muchísima haber suerte en la participado. entrevista, en la presentación, perdón, en la presentación que tendrá lugar mañana en Málaga. Y vuelve cuando quieras. Pues encantado. El próximo libro. Seguramente. De arqueología, ya no, arqueología no Arqueología he toques. escrito 2 libros, pero ya yo creo que... Tú estás viviendo tranquilo ahora y no quieres ir a más follones. Estás tranquilo en Madrid. Tengo que escribir un artículo sobre el último proyecto que hice en la costa de Cádiz. Estaremos en contacto para que me lo cuentes. Ya te lo Venga, contaré. muchísimas Sí. gracias de Bueno, nuevo. Encantado, ¿eh? Igualmente. Bueno, señores, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. La semana que viene os espero aquí. Gracias por estar ahí, como siempre. Sed felices y hasta entonces.